Fundación Universitaria de Popayán. Este trabajo es realizado por Yarlin Samara Caguas Supiñán, Carol Tatiana Osa Rodríguez y quien les habla, Kevin Alejandro Carvajal Salinas, correspondiente a la asignatura Psicología de Grupos, dirigida por la docente Alejandra Castro Volveraz, del séptimo semestre, año 2022. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es cuando dos o más personas en las que se interrelacionan entre sí comparten información. Dicho de otras palabras, se necesita de un emisor que comunique la información y un receptor que la reciba. Esto permite la adquisición de conocimiento, la estructuración de las relaciones interpersonales y la socialización en general. ¿Qué es la comunicación en los grupos? Bien, se conoce que el ser humano es un individuo que no es autosuficiente, por lo cual necesita de la integración y la cooperación de otros seres para el logro de sus objetivos. El grupo es la consecuencia de la necesidad humana de que tenemos las personas para relacionarnos bajo una conducta. Esto con el fin de cumplir con los objetivos personales e individuales y sociales. Teniendo en cuenta el tema central, abordaremos el mismo con un ejemplo de un contexto social. En este caso, serán los medios de comunicación. De acuerdo a los medios de comunicación, según fuentes de la Corte, explica algunos conceptos o elementos fundamentales dentro del mismo, entre ellos el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Emisor es quien emite o comunica el mensaje, en este caso, los periodistas o los presentadores. Receptor es quien recibe el mensaje o la información brindada por el emisor, en este caso, los televidentes. El mensaje son las ideas expresadas por parte del emisor, es decir, las descripciones o los mensajes que quieren dar a conocer hacia los televidentes. El canal son los medios que se ponen en contacto entre el emisor y el receptor. Existen medios directos e indirectos. Los directos, que serían las voces, los gestos y los movimientos. Y los medios indirectos sería, en este caso, el televisor. El código son las normas y reglas establecidas por parte de la comunicación, entre ellos los símbolos, el alfabeto y la escritura. Y el contexto, que es el entorno ambiental, social y humano, donde se encuentra el interés y la motivación, es decir, el interés por parte de los televidentes a recibir la información y la motivación para poder emitir el mensaje. Noticias Caracol es un noticiero colombiano dirigido por Juan Roberto Vargas. Ese noticiero se encarga de transmitir información a todo Colombia, en el que muestran información muy distinta a la realidad. La distorsionan y muestran parte de ella a favor o en conveniencia de sus intereses, tanto políticos como sociales. Como lo veremos a continuación. Cuando la Nissan Patrol fue requerida por los oficiales en la entrada sur para la revisión de seguridad de rutina, tal como se puede ver en esta animación de Noticias Caracol, los perros antiexplosivos dieron una alarma casi inmediata. Habían detectado los 80 kilos de pentolita que reposaban al interior del vehículo. Al ser detectado, el conductor, que según la Fiscalía General de la Nación responde al nombre de José Aldemar Rojas Rodríguez, violó la seguridad, llevándose a los uniformados de la guardia por delante. Recorrió cerca de 200 metros. En medio de los disparos de los patrulleros que trataban de detenerlo, giró a la izquierda, hasta llegar justo al frente del alojamiento femenino, donde detonó la carga, acabando con la vida de los policías que buscaron impedir el atentado. El canal RCN es un medio de comunicación masiva y es un canal de televisión abierta colombiano. Es perteneciente a la organización Ardila Lule. La sigla significa Radio Comunicación Nacional. Este canal es miembro de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, del Consorcio de Canales Nacionales Privados y de Asomedios. Aquí está ingresando a la Escuela General Santander y aprovecha la sacada de unas motos
y a toda velocidad ingresa a la escuela de cadetes, sin respetar a los guardias de seguridad, quienes inmediatamente frente al hecho comienzan a avisar a los demás guardias que hay. Aquí no hubo perros, como se dijo, ningún perro fue muerto, el único perro que había que puede detectar explosivos estaba en la puerta principal. Aquí está el oficial inquiriéndolo y en ese momento él echa reversa, se devuelve aquí y aquí es donde el vehículo explota. Noticiero Canal 1. Directora Cecilia Orozco Tascón. Es un noticiero altamente reconocido por su lema Red Independiente, cuyo significado es no tener intereses ni sociales, políticos ni privados. Hablan sobre la realidad de los contextos colombianos y muestran la información de manera clara, sin omitir datos que modifiquen la información. La historia no es como nos la contaron. Noticias 1 obtuvo información directa de los investigadores del atentado terrorista de la Escuela de Policía General Santander y la versión de ellos es diferente. Esta camioneta Nissan modelo 93 con blindaje 2 de placa LAF565 y cargada con explosivos en la parte trasera ingresó al centro de formación de la policía a las 9:29 de la mañana por esta entrada que contaba con un solo policía de guardia que había sido designado por el capitán Olger González, jefe de seguridad de la escuela. El motor que mueve la puerta está dañado, por lo que a la entrada había solo unos conos y el vehículo pasó por un lado de estos sin ningún problema. Nadie intentó detenerlo y muestra de ello es que la camioneta pasó tranquilamente por el lado de un grupo de estudiantes que se encontraba trotando por la calle interna de la escuela denominada Avenida del Trabajo, mientras al otro costado había un grupo de jóvenes formando. Metros más adelante, el vehículo gira a la izquierda y sigue su rumbo sin que miembros de la institución intentaran detenerlo. En este punto, y cuando ya había dado vueltas a la escuela, un uniformado intenta saber para dónde va la camioneta y es ahí cuando José Aldemar Rojas Rodríguez retrocede y gira nuevamente a la izquierda para tomar su camino por la llamada Avenida Chile. En este punto, aún no aparece ningún policía que trate de detener el carro bomba. En esta imagen se ve el vehículo justo al lado del alojamiento de las cadetes, segundos antes de que girara a la izquierda donde finalmente explotó. Tipos de comunicación. Según Cantú, afirma que existen 4 tipos de comunicación, los cuales son la comunicación intrapersonal, la comunicación interpersonal, la comunicación grupal y la comunicación masiva. Dando una breve explicación de cada una de ellas, empezamos con la comunicación intrapersonal, que es el proceso que realiza la misma persona con ella. Continuando, la comunicación interpersonal es cuando 2 o más personas transmiten un mensaje en forma directa. La comunicación grupal es cuando 3 personas o más participan de una comunicación recíproca en la cual cada uno tiene el rol de ser emisor o receptor. Por último, la comunicación masiva. Teniendo en cuenta el ejemplo que hemos tomado, el tipo de comunicación que se evidencia es la comunicación masiva, ya que se presenta un único emisor, que en este caso sería el periodista, y un múltiple de personas que serían los televidentes y son los receptores. Funciones de la comunicación. Dentro de las funciones encontramos 6. La primera es la expresiva o emotiva, que se centra en el emisor, en cuál es la actitud del hablante hacia lo que está diciendo. Por ejemplo, ¡qué bueno! Por fin obtuvo un premio. La segunda es la referencial denotativa. Se centra en el contexto, es decir, informa sobre una realidad. Por ejemplo, el chocolate está bueno. La conativa se centra en el receptor, es decir, por medio del vocativo influye en la conducta del oyente, del receptor. Por ejemplo, bueno, el pescado. Se hace una selección sobre 2 alimentos que se está realizando. La fática se centra en el canal, en comprobar si funciona o no el canal para prolongar o cortar la comunicación.
Un ejemplo de este es cuando los locutores dicen, bueno, probando, probando. La poética se centra en el mensaje. Esta función sobresale mucho en el arte verbal, principalmente en la lírica. Un ejemplo, vivir sin tu amoroso mirar, bueno y claro, es mucha oscuridad. Y la metalingüística, que se centra en el código, es decir, que comprueba si el emisor y el receptor manejan el mismo código o la misma información. Un ejemplo de este es, ¿qué significa decir bueno? Saber si la información que está diciendo el emisor es la misma que maneja el receptor. Teoría de la agenda o setting. El término agenda dentro de esta teoría expresa lo que son los temas considerados relevantes para los medios. Estas pasan a ser subrayados en las agendas de las audiencias. Posteriormente, las personas no solamente reciben la información, sino que a través de los medios de comunicación, ellos determinan temas o asuntos que recurren en el mundo y son considerados como prioritarios. Además, aprenden de ellos la importancia y el énfasis que les deben dar. Principales autores. Aquí encontramos a Harold Lausberg y Shannon y Weber. Cada uno presenta un modelo distinto. En el primer caso, con el modelo de Lausberg existen 5 elementos, que son quién, qué, cómo, a qué y efecto. Teniendo en cuenta el ejemplo planteado sobre un contexto social, este modelo sería aplicado de la siguiente forma. Número 1, ¿quién? Que vendría siendo el emisor, en este caso los presentadores de noticias. Número 2, ¿qué dice? ¿Qué es lo que va a decir? El mensaje. Estas son explosión en la escuela de cadetes en Bogotá. En tercer lugar, el cómo. Como es un medio de televisión masivo, su medio o la manera en cómo lo hace sería la televisión. En cuarto lugar, ¿a quién se lo dice? ¿Cuáles son los receptores de esta información? Que son los televidentes. Por último y no menos importante, ¿con qué efecto? Es lo que quiere que el receptor capte y este sería el impacto en los televidentes. Posteriormente, en el modelo de Shannon y Weber se encuentran 5 elementos. Como primer elemento tenemos la fuente, es el tipo de mensaje. En este caso es de manera mecánica por el uso de la tecnología. Segundo elemento es el transmisor, un componente técnico que transmite el mensaje y lo convierte en señales apropiadas. En el caso serían los implementos del periodismo. Tercer elemento, canal. Es un medio físico que lleva las señales por el espacio. Es aquí donde afecta la interferencia o el ruido, posibles distorsiones que sufre la información, como el sonido de los micrófonos en los periodistas. Cuarto elemento, receptor. Recurso técnico que transforma las señales recibidas en el mensaje concebido por la fuente de información. Último elemento, destinatario. Punto de llegada del mensaje, que son los televidentes. En definitiva, muchos medios de comunicación manipulan y distorsionan la información con el fin de respaldar intereses privados. Otro de los aspectos que intervienen en el desarrollo de la actualidad es la influencia de intereses políticos, frente al temor de desencadenar efectos negativos al hacer pública la verdad. Según Aristóteles, el hombre es un animal social. En ese sentido, el ser humano por naturaleza se relaciona unos con otros. Aunque existen diversas formas para lograrlo, la comunicación es la respuesta a esa necesidad, ya que por medio de la interacción permite compartir ideas, opiniones, información, pensamientos que propicien al establecimiento de relaciones interpersonales. Por otro lado, la psicología de grupos estudia el comportamiento de los miembros de un grupo, centrándose en la comprensión y explicación de las relaciones interpersonales
roles, normas, cohesión social y la comunicación. Este último contribuye de forma trascendental a esta disciplina, debido a que es un factor esencial, considerando que permite la socialización encaminada al logro de objetivos y metas.